Región, el análisis y la información de los hechos más destacados. Con Rodrigo Jiménez. Entre líneas. Con Rodrigo Jiménez. Sequías por un lado, inundaciones por el otro, incendios forestales que van de la mano también de la sequía, pero además de la actividad humana, a veces incluso planificada, lo que ocurre con desplazamiento de tierras, la contaminación en las ciudades, los problemas ambientales en la Argentina y en todo el mundo o en buena parte del mundo han dejado de ser un tema secundario. Esto está acompañado también, si se quiere, con un cambio climático que muchos niegan, incluso desde el actual gobierno y varios sectores, pero durante años los problemas ambientales habían sido tratados como una cuestión de lujo, o si se quiere, una preocupación de minorías, pero hoy se ha convertido en un problema cotidiano. También podemos agregar crisis del agua, y también lo que tiene que ver con aquello vinculado a la industrialización, pero por el otro lado la falta de controles en la contaminación, por ejemplo, de ríos, algo que también ya es histórico en el caso de nuestro país. Gran parte de estos problemas ambientales están ligados a un modelo productivo extractivo, el agronegocio intensivo, con el uso de los agroquímicos, pero a su vez también con el monocultivo, en este caso de soja, la megaminería, que, a ver, muchos dicen están en contra de la minería. No, la minería hasta es necesaria. Hoy, cada dispositivo que uno está usando en este momento, el celular, la notebook, etcétera, dependen de la minería, un electrodoméstico, hasta los materiales de construcción. Pero la megaminería, sin ningún tipo de control, genera distintos daños ambientales. Por ejemplo, la contaminación del agua para el extractivismo, por mencionar algunos. La explotación hidrocarburífera, y no se trata de producción versus ambiente, que es lo que decimos, sino cómo se produce y quién paga los costos. La deforestación y los incendios ya se han convertido también en una tragedia repetida y lo estuvimos viendo en todos estos días en el sur, especialmente en Chubut, Neuquén y Río Negro. Tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria en el caso del norte argentino y los incendios recurrentes, como mencionábamos, los bosques nativos del sur, en el delta del Paraná y en las sierras cordobesas. Y muchas veces no son desastres económicos, naturales, sino justamente hay intereses económicos detrás. El agua también es un problema central, la falta de acceso al agua potable en muchas regiones, la contaminación de los ríos y las napas, en este caso por agroquímicos y afluentes industriales, y el agua que pasa a ser un bien en disputa y un conflicto social y político. Tengamos en cuenta que en el planeta, si bien más del 70% es agua, solamente apenas el 3% es apta para el consumo humano en todo el planeta, y gran parte de ese agua que es apta para el consumo humano, está en los glaciares. Argentina, en el futuro inmediato, será una de las principales fuentes de agua potable del planeta. El ambiente y la desigualdad social también es otro punto a tener en cuenta. Los sectores más vulnerables viven en las zonas inundables, respiran aire contaminado y consumen
agua de mala calidad. No afecta a todos por igual la crisis ambiental. ¿Cuáles son los controles y responsabilidades? Las leyes existen, que protegen los bosques, los glaciares y el ambiente, por más que las intenten tumbar. Pero el problema es el incumplimiento. Falta de controles, planificación y sanciones reales y también, por supuesto, intereses que hay detrás. Es más, el ambiente muchas veces es la primera variable de ajuste. En cuanto a los jóvenes, las comunidades, aparece la resistencia. Lo hemos tenido acá en Rufino, lo tenemos de forma permanente en varios puntos de la provincia y podemos hablar del país. Las asambleas vecinales, las organizaciones, la agrupación y agrupamiento de los pueblos fumigados y el activismo juvenil. Porque el ambiente se transforma en un tema político y en un tema de derechos. Cuidar el ambiente no es ni una moda ni un capricho, es decir, en qué país queremos habitar. Porque sin agua, sin tierra y sin aire limpio no hay futuro posible, ni desarrollo, ni justicia social. Hoy hay un negacionismo de buena parte. Hoy el negacionismo lo tenemos en el gobierno. Pero también el mirar para otro lado es algo de larga data. Sobre todo aquellos que toman decisiones. Aquellos que podrían sancionar, prohibir, limitar los abusos, los distintos atentados contra el ambiente. Sin embargo, muchas veces forman parte de esos intereses. Muchas veces hay desidia por omisión. Y los problemas ambientales, y podríamos extendernos a otras partes del mundo, no son casuales. También, por supuesto, tiene que ver con el incremento de la población. Porque después tenemos los problemas más micro, si se quiere. Y las acciones micro, las que cada uno de nosotros puede hacer. Uno a veces se pregunta qué tan efectivas son. Por ejemplo, en algunos comercios no se expenden bolsas de nylon, se utilizan bolsas de tela. Por ejemplo, en los supermercados. Ahora después vos comprás y todo viene en nylon, no en plástico. Hablo de lo micro. Pero sí podemos llevar distintas acciones, concientizar. Pero por supuesto hay que atender y prestar atención en lo macro. Yo puedo disponer de los residuos domiciliarios de la forma correcta, utilizar bolsa de tela, etcétera. Pero si una gran industria contamina, es prácticamente David y Goliat. Que las campañas de concientización para la población en general son importantes, sin ninguna duda. Pero si no se ataca a nivel macro, si no queda todo en declaraciones, o solo en declaraciones, creo que estamos ante un grave problema. Y en el futuro inmediato, un recurso tan esencial como el agua se va a convertir en un bien escaso. Y además también se va a convertir en un punto de conflicto. Cuando el interés por el agua pueda llevar a, si se quiere, algún tipo de conflicto internacional, de la forma que sea. Por eso creo que el ambiente tiene que ser parte de una agenda real, no solo declamativa o que quede en leyes que terminan siendo solamente papel pintado. Esto es una nueva edición de Entre Líneas, hoy martes 20 de enero de 2026. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, los saludo desde la ciudad de Rufino.
Estamos a través de Radio GPS para compartir una edición más de este programa. Para comunicarse 3382-490940, 3382-490940 o a las redes sociales de Radio GPS o de Rodrigo Martín Jiménez, quien les habla. Y hablando de temas de agenda, se está desarrollando el foro de Davos, que lo tuvo a Javier Milei como uno de sus protagonistas en la pasada edición, con aquel discurso anti-woke y especialmente apuntando a lo que es la diversidad sexual. Este foro particularmente tiene una serie de ítems que yo no sé de cuánta importancia serán para el presidente, cuál es el interés, para mí lejos está de su interés, y qué lugar le dará dentro de lo que es el foco a nivel, implica la gran cantidad de concurrentes, muchos de importancia, y justamente teniendo en cuenta que es una agenda que lejos está de sus intereses. La edición número 56 de este foro económico, conocido como Foro de Davos, se está llevando a cabo hasta el 23 de enero en la pequeña localidad de Davos Kloster en Suiza, bajo el lema A Spirit of Dialogue, es decir, un espíritu de diálogo. Es uno de los foros internacionales más importantes donde confluyen líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil sobre los mayores desafíos globales. Fíjense que se va a discutir como agenda central, que es lo que yo le decía, el crecimiento económico global y cooperación en un mundo fragmentado, geopolítica, tensiones comerciales y riesgos globales, transformación tecnológica, inteligencia artificial y su impacto en el empleo y la productividad, innovación responsable y sostenibilidad, la desigualdad económica y el futuro del trabajo. Milei debe estar ahí muy interesado en la desigualdad económica. Además habrá numerosas sesiones, debates y paneles sobre cómo enfrentar los riesgos emergentes, crisis económica hasta desafíos ambientales y sociales.
y cómo impulsar soluciones colaborativas de distintos sectores. Este foro reúne alrededor de 3.000 participantes de más de 130 países, 400 líderes políticos, incluyendo 65 jefes de Estado y Gobierno, ministros, gobernadores de bancos centrales y líderes de organismos internacionales. Entre las figuras presentes o mencionadas en la agenda se encuentran presidentes y primeros ministros del G7 y otras potencias mundiales, Donald Trump liderando una delegación estadounidense será récord, con su enfoque en comercio, geoeconomía y tecnología, representantes europeos como Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, discutiendo temas de seguridad y cooperación transatlántica. Va a ser muy tenso este foro, ¿no? Porque justamente no es el mejor momento entre la Unión Europea y Donald Trump por el tema Groenlandia. Mandatarios de América Latina como Daniel Noboa de Ecuador, con reuniones bilaterales y promoción de inversiones, por supuesto ya habíamos mencionado a Javier Milei, multitud de CEOs de grandes corporaciones, innovadores tecnológicos y expertos de distintos sectores, otras autoridades de relevancia como el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, cancelaron su participación por motivos de salud, pero seguían planificadas intervenciones de actores claves del sistema multilateral. El foro de Davos sirve como espacio de diálogo entre sectores que normalmente no se encuentran: gobiernos, grandes empresas, sociedad civil y academia. Se intercambian perspectivas, se buscan consensos y se impulsan iniciativas globales que impactan en políticas económicas, tecnológicas, climáticas y sociales durante todo el año. Además, se transmiten cientos de sesiones en vivo y en abierto, lo que permite seguir en tiempo real gran parte de las discusiones más relevantes. No es solo una conferencia de elites, es una plataforma global cómo enfrentar los nuevos riesgos y oportunidades de este siglo, desde la inteligencia artificial hasta la cooperación geoeconómica, pasando por la sostenibilidad y la desigualdad. Y en un mundo cada vez más fragmentado, el foro busca reafirmar el diálogo como herramienta para encontrar soluciones conjuntas, cosa que también muchas veces no pasa, y como les decía, gran parte de esa agenda, no sé de cuánta importancia es para nuestro presidente, pero también, por ejemplo, para otros, como el caso de Donald Trump, por mencionar algunos de los participantes en este foro. En un ratito vamos con algunas noticias y también a compartir algunas notas. Quédate ahí.